Amigos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político, tesis y antítesis. Como cada semana agradecemos su sintonía. Estamos ya con la presencia de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, con quienes abordaremos la reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre el pedido de enmiendas constitucionales planteado por la Asamblea Nacional. Yo soy Belkis Sánchez y por los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la televisión legislativa en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden seguir también por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de tesis y antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. Después de una larga espera por la sentencia de la Corte Constitucional, la pelota de las enmiendas constitucionales ha vuelto a la cancha de la Asamblea Nacional. Aquí un reportaje sobre lo que ha sido este proceso. El 26 de junio de 2014, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, presentó ante la Corte Constitucional la solicitud del proyecto de enmienda de la Constitución de la República. El 12 de agosto, el Pleno de la Corte Constitucional, mediante sorteo, designó a la jueza Wendy Molina como sustanciadora de la causa. El 18 de septiembre se llevó a cabo la audiencia pública a la que se convocó a personas naturales y jurídicas, así como a las organizaciones sociales que tengan interés en la causa. El viernes 31 de octubre, la Corte Constitucional dio una declaración ante los medios de comunicación en la que informó de manera general sobre la sentencia respecto a las enmiendas constitucionales. El miércoles 5 de noviembre, la Asamblea Nacional recibió mediante notificación la sentencia de la Corte Constitucional y de las 17 enmiendas planteadas tramitarán 16. Se exceptuó a la número 1, que se refiere a la acción de protección y que para su modificación se necesita convocar a una Asamblea Constitucional. Todas las demás proceden según el artículo 441, numeral 2 de la Constitución. En tanto, el Consejo de la Administración Legislativa tiene la tarea de conformar la Comisión Especializada Ocasional que tramitará las enmiendas constitucionales y de establecer los tiempos para el primero y segundo debates. En tanto, el colectivo Compromiso Ecuador, conformado por 40 organizaciones políticas y sociales, entre las que destacan Creo y Concertación, solicitarán al Consejo Nacional Electoral los formularios para la recolección de firmas con el fin de detener el proceso de enmienda constitucional relacionado con la reelección sin límites. Al mismo tiempo, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, anunció que entregarán un nuevo paquete de enmiendas constitucionales a la Asamblea Nacional en el que se incluye la participación del Estado en la plusvalía. Asambleísta Hernández, con estos antecedentes iniciamos con usted. ¿Cuál es la primera impresión respecto de la sentencia de la Corte Constitucional? Que la Corte Constitucional actuó en función de lo que dice la Constitución, que ningún órgano del poder público está exento de cumplir la Constitución y que también la Corte Constitucional, en las consideraciones que debía realizar sobre los temas que se propusieron para la enmienda, tenía que regirse a lo que dice el artículo 441, y eso es lo que ha hecho. Cuando uno revisa la sentencia, ve que cada una de las propuestas que se hizo por parte del bloque del Movimiento Alianza País, la Corte va señalando y va diciendo, existe aquí, se altera o no la estructura de la Constitución, se altera la estructura del Estado, se restringe derechos o garantías, se modifica el procedimiento de reforma a la Constitución y en función de eso va determinando. Y luego del análisis encuentra que de las 17 propuestas, 16 pueden tener el camino de la enmienda. Respecto del tema de la acción de protección, dice que esto requeriría de una asamblea constituyente. Ese es el criterio de la Corte, pero yo discrepo en ese criterio, lo acepto, obviamente, pero discrepo porque de ninguna manera se pretendía eliminar la acción de protección. Esto no es posible, sino básicamente plantear lo que ya está en la ley, que es el tema de la improcedencia y del abuso del derecho. ¿De qué se trataba la solicitud en este punto en particular y cómo afectaría en este caso el pronunciamiento de la Corte? Básicamente, la acción de protección es lo que antes se llamaba el recurso de amparo y es la acción que pueden interponer los ciudadanos cuando sienten que se ha vulnerado un derecho. Y ya existen casos en la ley de abuso del derecho o de improcedencia, pero ahora cuando se presenta nuevamente, se presentan unas acciones a pesar de que pueda estar entre los casos de improcedencia,
sentencia, los jueces la aceptan diciendo que hay la supremacía constitucional. 10 segundos. Por eso yo señalo que respeto el criterio de la Corte, pero no coincido. Ya se sabía de alguna forma. ¿Por qué? Porque la Corte también tiene que actuar con la Constitución en la mano. Y los sectores de oposición también sabían que los temas son efectivamente de enmienda. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿este dictamen es lo que esperaban por parte de la Corte Constitucional o tenían al menos alguna otra expectativa? No me sorprendió. La Corte Constitucional, en un acto de sumisión a las orientaciones jurídicas y políticas del régimen, prácticamente legitimó el proceso de cambio constitucional, encendió la luz verde del semáforo para que las enmiendas, 16 de las 17 propuestas por el régimen, pudieran a toda velocidad ser tramitadas por parte de la Asamblea. Prendió la luz roja para cualquier intento de referéndum sobre aquellas enmiendas que la Asamblea va a tramitar y prendió una luz amarilla para las consultas populares de iniciativa ciudadana. Estimo que cuanto antes debería pasar la luz amarilla, luz verde, porque nada impide que una consulta popular de iniciativa ciudadana pueda activarse de modo paralelo a lo que haga la Asamblea Nacional en el trámite de discusión y aprobación de las 16 enmiendas propuestas por el bloque mayoritario. Pero en todo caso, desde la Corte se ha mencionado que no es que se ha eliminado esta posibilidad de que se someta a consulta popular. Los ciudadanos pueden presentar la iniciativa. Se puede, no dice eso la sentencia. No, eso dicen los magistrados Dicen de la Corte ellos, y uno las tiene que leer. posteriores. Sin embargo, he dicho que ha prendido una luz amarilla por cuanto no se sabe cuál es el procedimiento. Ya antes dijo la Corte Constitucional que debía comenzar el proceso por el Consejo Nacional Electoral. Hace pocos días, uno de los integrantes del Consejo Nacional Electoral ha dicho que no. Primero deben ir a la Corte Constitucional. Hay entonces una luz amarilla encendida. Debería ponerse la luz verde para que aquellos que quieran impulsar, como este grupo Compromiso Ecuador, una consulta popular de iniciativa ciudadana, cuenten con los formularios, recolecten las firmas correspondientes y activen un proceso legítimo. Es que el pueblo ecuatoriano quiere que se le consulte sobre un tema tan importante como el cambio constitucional para que una misma persona permanezca en la presidencia de la República aplicando el mismo modelo socioeconómico caduco, estatista y que ha fracasado en otros países y que en el Ecuador, por supuesto, está al momento también fracasando. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, bueno, conocemos que el Consejo de Administración Legislativa CAL ya ha conformado la comisión ocasional. ¿Hasta dónde puede llegar el trabajo de la Asamblea una vez conformada esta comisión? Porque se ha mencionado que no se podría modificar el texto del proyecto. Sí, solo referirme a la parte final de la intervención de Luis Fernando. Eso es precisamente lo que hay que dejar. Que sea el pueblo ecuatoriano el que juzgue si es que este gobierno es caduco, si el modelo económico no le conviene a los intereses de la ciudadanía. Eso es lo que hay que permitir. Esto precisamente es lo que nosotros le estamos planteando cuando en una de las enmiendas se plantea la posibilidad de la reelección. De ninguna manera, y yo he dicho esto, hay que distinguir, no es un presidente vitalicio, no es que aquí vamos a anular la posibilidad de elecciones democráticas y de elecciones en las que el pueblo pueda decidir. Pero para no quedarnos con esa duda, para no quedarnos con esa inquietud de si el pueblo juzga como que es un gobierno con un modelo económico caduco que no beneficia a las mayorías, hay que dejar que el pueblo sea el que tenga la opción de elegir. En ningún caso se violenta, y es otra de las cosas en las que no coincido con el fallo de la Corte, se violenta el principio de alternabilidad. La Corte dice que esto ya no consta en el artículo 1, pero hay que leer la Constitución en su integridad y por lo tanto el principio de alternabilidad de ninguna manera se violenta mientras existan elecciones, mientras exista la posibilidad de partidos, mientras esas elecciones sean periódicas, permanentes, para que sea el pueblo el que pueda juzgar. Me parece que esto que tú has señalado es importante porque permite una dimensión diferente del tema de la reelección. El poder político puede ser motivo de juzgamiento a través de la vía jurisdiccional, puede ser también puede ser materia de juzgamiento a través de la vía política. Pero esas son desde el Estado. En cambio, los ciudadanos, ¿qué vía pueden activar? La vía que tienen es la de las elecciones. Si creen que un gobierno respondió a los intereses populares, lo premian con la elección. Si creen lo que tú manifiestas, tienen otras posibilidades y votan por otras candidaturas. Para no quedarnos con esa duda, es que es necesario poder tener, en el 2017, el pueblo pueda tener la opción de reelegir o de tomar otra opción. Más adelante, en todo caso, desarrollamos la pregunta planteada. Así es. Asambleísta Torres, ¿qué decir?
que la Corte Constitucional no le ha permitido a la democracia ecuatoriana respirar, le ha dejado que se asfixie en medio de tantos controles sobre las libertades ciudadanas, le ha dejado que se siga asfixiando mediante un debate sobre un cambio constitucional tan importante dentro del hemiciclo legislativo y no en las calles y no con el concurso y la participación del pueblo. Es que, Virgilio, el tema que hoy discutimos es si un cambio constitucional de tanta magnitud debe o no ser consultado al pueblo. Y la Corte ha dicho que no hace falta consultarle al pueblo, que basta que los asambleístas discutan y aprueben. Yo, por el contrario, creo que algunas, no todas las 16 enmiendas, debieron haberse sometido al proceso de reforma constitucional para que finalmente intervenga el pueblo. Brevemente, entre ellas, por ejemplo. El tema de la reelección presidencial indefinida e inmediata, porque desde mi punto de vista una república presidencialista afecta a uno de los elementos del Estado, que es la autoridad. El tema de los militares, que ahora van a tener nuevas funciones sobre la seguridad ciudadana. El tema de los empleados públicos, que no van a estar sujetos al Código del Trabajo, sino a las leyes de servicio civil. Las consultas que pueden llevar adelante los organismos seccionales, que ya no podrá ser sobre cualquier asunto, que se limita y se restringe. Y así, una o dos más. En todo caso, ese es en definitiva el gran debate. Permitirle que con un proceso de reforma constitucional en que participe el pueblo, la democracia ecuatoriana respire, no se asfixie. Necesitamos una democracia viva y saludable y una consulta popular de iniciativa ciudadana, indudablemente que le permite respirar a la democracia ecuatoriana, le dé el oxígeno que le está faltando en medio de un modelo de corte autoritario. Que el 2017 habrá una votación sobre quién ejerce la presidencia, es verdad, pero de antemano sí hubiese sido interesante que el pueblo pueda pronunciarse sobre la permanencia o no de un mismo modelo bajo un mismo liderazgo por un tiempo que supera prácticamente los 10 años. Solo 2 países tienen ahora la reelección presidencial indefinida, Nicaragua y Venezuela. Entiendo que en Bolivia hay alguna restricción y ahora será Ecuador de aprobarse las enmiendas por parte de la Asamblea. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, enseguida continuamos con más. Analizamos el dictamen de la Corte Constitucional respecto del proyecto de enmiendas a la Carta Política. Regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis. Recuerden que llegamos hasta ustedes gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y por supuesto de la televisión legislativa del Ecuador. El programa también lo pueden encontrar en el portal de noticias ecuadorenvivo.com. El papel que puede desempeñar la Asamblea Nacional genera expectativas en la sociedad. Veamos algunas opiniones. Debemos estar claros cómo está compuesta la Asamblea. En su mayoría es oficialista, ¿sí? Entonces, ellos están, pues, ya ordenados en cómo deben hacer la votación. No hay debate, simplemente son cosas ya realizadas. Entonces ellos juegan un papel importante. ¿En qué sentido? En que pueden debatir, pueden objetar, pueden decir cualquier cosa respecto a la Constitución si es que no les parece. Ese es el trabajo fundamental de ellos, o sea, poder enmendar, qué sé yo, o proponer nuevos proyectos o proponer cosas nuevas en la Constitución, eso. Porque ellos nos están representando a nosotros, y ojo, y nosotros vamos a estar pendientes de cómo ellos van a hacer estas enmiendas, por supuesto, ¿no? Porque eso es lo bueno de la democracia, ¿no? Que cada 4 años tenemos la posibilidad de elegir, ¿no es cierto? De elegir y ser elegidos también, ¿no? Tendría que, como la gente pide, que se mande a consulta popular para que la ciudadanía misma opine que si está de acuerdo o no está de acuerdo, pero acá el presidente no lo está haciendo. No es sano para la democracia del país ni para el ambiente político que estamos viviendo en este momento. Parece, a mi criterio,
la manera más inteligente que han encontrado de hacer una reforma y no solo hacer otra constituyente o otro debate, porque entre todo el país está perdiendo más tiempo en haciendo leyes, que reformas, y ya no estamos para perder más tiempo. El camino para reformar la Constitución es el camino de la consulta popular. Tenía que acudirse al pueblo, que es el mandatario original, y él definir efectivamente en qué sentido tienen o no que hacerse dichas reformas. Se están fijando más en una reelección y no dentro de las Fuerzas Armadas, que realmente como estudiante de Derecho considero que es mucho más grave que una reelección, porque la reelección no afecta a un Estado democrático, pero la intervención de las Fuerzas Armadas sin límites sí las puede afectar. En las escrituras dice que el mundo se acabará por los malos gobiernos, solo Dios sabe qué va a pasar. Bien, asambleísta Hernández, continuamos con usted. Usted ha manifestado que se debe generar desde la Asamblea Nacional un debate en la sociedad. ¿Cuánto de lo que se diga en los distintos espacios, como foros, paneles, se puede recoger? Y aquí vuelvo a la pregunta planteada en el bloque anterior. ¿Hasta dónde puede llegar el trabajo de la Asamblea Nacional y en este caso particular de la Comisión? Hay una propuesta de enmiendas. Esa propuesta fue analizada por la Corte y, por ende, el trabajo de la Asamblea ahí yo creo que puede ser únicamente respecto de algunos temas que no cambien el fondo de lo que fue analizado y sobre lo que decidió la Corte. Me parece que este es un primer elemento. Otro que es importante señalar es que la comisión, que en este caso ya se conformó por parte del Consejo Administrativo de la Legislatura, sí tiene un papel importante en permitir que los cambios que se hagan en la Constitución puedan también realizarse en las leyes. Cada una de estas propuestas de enmiendas tiene repercusiones sobre las leyes. Por ejemplo, el tema de competencias tiene repercusiones sobre el COTAD, el tema de las consultas populares tiene repercusiones sobre la ley de participación ciudadana, el tema de la reelección y de la edad tiene que ver con el Código de la Democracia. Entonces, ¿las enmiendas constitucionales suponen en sí cambios en estas normativas? ¿Debería ser así? Por supuesto, porque sería inadecuado, además, creo yo que sería poco eficiente que ahora en primer lugar se tramite el proceso de enmiendas y luego se haga la reforma de las leyes. Tiene que irse realizando de forma paralela. Por ello creo yo que es importante que cuando se haga el debate en el Pleno, el debate en el Pleno pueda ser por temas, de tal manera que podamos conocer lo que se tiene como propuesta final de la enmienda constitucional, pero también las reformas a las leyes. Y ese debate yo sostengo que no puede hacerse solo en la Asamblea. Tiene que escucharse la sociedad. Y una de las ventajas es que tenemos un año para el segundo debate. Quizá en un año muchas cosas pudieron cambiar, muchas cosas pueden cambiar. Y lo que finalmente se apruebe va a tener que verse no solo ahora con la coyuntura, sino en el mediano y largo plazo. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, la asambleísta Hernández ha manifestado que no se puede cambiar el fondo en sí de las propuestas. Si no se pueden modificar los textos, en este caso, ¿para qué la comisión? Bueno, la Corte Constitucional emitió un dictamen de 141 páginas. Yo he leído íntegramente el dictamen en la página 36 sobre las garantías constitucionales. Tiene algunos aportes interesantes. Más adelante, cuando trata, por ejemplo, de la democracia y de la alternabilidad, se desploma la Corte en la argumentación en las páginas 56 y 60. Resulta que a la democracia la concibe la Corte basada fundamentalmente en la participación y se olvida que la Convención Americana de Derechos Humanos señala que la democracia es mucho más amplia que la participación, supone la alternabilidad, la separación de poderes, el Estado de Derecho, una condena permanente al ejercicio autoritario del poder. En su dictamen, la Corte Constitucional fijó los límites del debate parlamentario, porque la Corte, al decir que la vía era la de las enmiendas, analizó el contenido de cada una de las propuestas del bloque de gobierno. Ello significa que en la Asamblea no podrán los asambleístas proponer y la Asamblea aprobar cambios a los textos. Por consiguiente, la pregunta que cualquiera se puede hacer es la de saber, bueno, ¿en qué consistirá el debate parlamentario? A mi modo de ver, solamente podrá ser un debate sobre los argumentos de sustentación de la propuesta que ha hecho el bloque de gobierno y no más. No se puede mover
para utilizar una expresión metafórica, ni siquiera una coma. Porque si se modifican los textos por parte de la Asamblea, bien podría la Corte Constitucional decir, señores, con esas modificaciones la vía no era la de la enmienda, sino la de la reforma. Y todo debería volver prácticamente a fojas cero. De allí entonces que el debate en la Asamblea va a estar muy limitado, básicamente a los argumentos de sustentación. Brevemente, asambleísta, ¿usted integraría la comisión ocasional? ¿De ser notificado se quedará en ella? Bueno, todavía no me han notificado. Habrá que ver si efectivamente soy designado. Si esto llega a ocurrir, yo no aceptaré ni rechazaré, porque no me corresponde. Me pronunciaré sobre si ejerzo o no esa función. Por ahora, creo que no es conveniente ejercer tal función hasta que se emite el informe para primer debate, porque veo completamente innecesaria, en este caso, la participación de un legislador de oposición en esa comisión hasta la elaboración del informe para primer debate. Gracias, asambleísta. Asambleísta Hernández. No olvidemos que la Corte únicamente ha señalado la vía y efectivamente en la propia sentencia la Corte dice que se reserva el derecho de control posterior de constitucionalidad y esto es adecuado. Lo que haga la Asamblea obviamente puede ser también objeto en lo posterior de un análisis de constitucionalidad. A mí me parece que al menos si es que el énfasis fundamental del debate, y yo comparto en eso, va a estar en los argumentos, es importante que la oposición demuestre su espíritu democrático y pueda concurrir para fundamentar sus oposiciones, para que el país entero conozca que no solo hay intransigencia, que no solo hay miedo de poder enfrentar al presidente Correa en el 2017, sino que tienen argumentos. Creo que esto es importante señalar. Por eso creería yo que la oposición debería, además de su obligación, el rol fundamental de los parlamentarios es venir, debatir, discutir, hablar. Este es el rol fundamental. Sería demostrar esta poca convicción democrática el que no puedan concurrir y el que no participen en esta comisión. Más aún, si como se señala, tienen el objetivo de plantear, sobre todo argumentos. Y en el tema de las leyes, yo creo que esto también sí es importante revisar, porque las leyes, y para contestar también alguna opinión de la ciudadanía, sí tienen límites, por supuesto que tienen límites. Las Fuerzas Armadas también ahora en la Constitución, y eso no se modifica, tiene que actuar con sujeción a los derechos humanos y a lo que dispone la Constitución. De tal forma que creería yo que es importante que la Asamblea no puede resignar su función también de legislar y de llevar adelante el proceso de enmiendas. Gracias. Asambleísta Torres. Sí, la obligación de quienes estamos en la oposición democrática, institucional, vertebrada, es controvertir los argumentos del régimen. Por supuesto que no podemos ser ingenuos como para ser utilizados en legitimar abusos constitucionales. Pero si alguien no va a participar, digamos, en alguna de las comisiones con un argumento político, lo natural es que tampoco participe en el pleno, porque ni lo uno ni lo otro. Por ello le digo que yo sobre ese tema ni acepto ni rechazo. Evaluaré si voy a ejercer y si tomo la decisión de hacerlo cuando sea importante mi presencia. Por lo demás, yo le puedo anticipar que en el pleno participaré en los debates. Yo voy a participar porque esa es mi tribuna. Los electores de la provincia de Tungurahua, cuando me eligieron, indudablemente que me dieron una obligación precisamente de representarlos, en este caso de hablar. Adicionalmente, yo represento a un movimiento local en la Asamblea, al movimiento Tiempo de Cambio de la provincia de Tungurahua, que mantiene actualmente una alianza con el Partido Social Cristiano. Yo no represento a ninguna otra fuerza política y por lo tanto, en función de ello, yo cumplo mis deberes parlamentarios de manera puntual, intervengo, observo, no me callo, porque además sé que me siguen o me ven, no solamente aquellos que me eligieron en mi provincia, sino aquellos que comparten mis ideas libertarias en el país, por las redes sociales, por la televisión legislativa. Y en consecuencia, cumplir la tarea parlamentaria supone altísima responsabilidad y preparación, porque uno no puede hablar tonteras. Y en el tema de las enmiendas, el debate es un debate de fondo, porque no solamente vamos a discutir la reelección presidencial. Alguien comentaba el tema de los militares. Bueno, pues ahí tenemos que hablar. Habrá que también tratar el tema de los gobiernos autónomos descentralizados, competencias en salud, en educación, consultas populares. ¿Quién va a hablar por los trabajadores?
cuando ya no van a estar sujetos al Código del Trabajo, sino a la Ley de Servicio Civil. Hay muchos temas y no se puede guardar silencio. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. Enseguida volvemos ya con el bloque final de Tesis y Antítesis. Regresamos. Amigos, seguimos con más de Tesis y Antítesis. Estamos ya en el bloque final con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Se me quedaba una pregunta en el aire en el bloque anterior. Asambleísta Hernández, se ha conocido de esta intención de algunos sectores de impulsar una consulta popular, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de la reelección. Han solicitado ya los formularios al Consejo Nacional Electoral. ¿Esto podría detener el proceso de las enmiendas? ¿De darse paso a hay que ver si primero cumplen los requisitos. Hay que ver si efectivamente tienen la posibilidad de presentar los requisitos que tanto la Constitución como la ley señala. Aquí hay una verdadera pregunta y esa es la que el pueblo ecuatoriano seguramente en esos meses va a evaluar. La pregunta es si vamos a permitir que la democracia ecuatoriana sea nuevamente influenciada, mandada, gobernada por quien tiene las chequeras, por quien tiene la plata, por quien es dueño de los bancos y por quien en el pasado fue causante también o corresponsable de la crisis que vivió el país. Esa es la verdadera pregunta. Esa es la pregunta sobre la que estos meses va a discutir el pueblo ecuatoriano. Seguramente nosotros tenemos muchos límites, nosotros los señalamos y los reconocemos. Seguramente no se hace todo lo que podríamos hacer y quisiéramos hacer más y queremos hacer más. Pero el pueblo tiene que decidir y tiene que analizar si todos los avances, todos los cambios o volver a los gobiernos de las chequeras, volver a los gobiernos en que las decisiones se tomaban en la banca, volver a los gobiernos en que los funcionarios y las autoridades económicas eran puestas por los banqueros en función de sus intereses. Esa es la verdadera pregunta y esa va a ser efectivamente lo que el pueblo ecuatoriano en estos meses va a tener que dilucidar. Nosotros ya hemos señalado, si eso se presenta también, habrá que preguntarle otros aspectos al pueblo ecuatoriano, habrá que mirar qué es lo que pasa en esa coyuntura, pero no nos adelantemos, veamos si cumple con los requisitos y yo creo que ahí el pueblo ecuatoriano es sabio. Sí, pero insisto, si se da paso a esta posibilidad de consulta, ¿esto podría detener el trámite de las enmiendas? No, de ninguna manera. Son dos procesos diferentes, son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos un mandato, que es un mandato además ya en este momento planteado, ordenado por la Corte. Las decisiones de la Corte son vinculantes y por eso en la decisión del CAL se señala plazos. 30 días tiene la comisión para presentar un informe para primer debate. De la misma forma que 30 días es el plazo que se señala para el segundo debate. 30 días tiene. Esto tiene que desarrollar efectivamente la Asamblea, es la responsabilidad de la Asamblea y habrá que ver si los otros sectores tienen otras intencionalidades, habrá que ver si cumple con los requisitos y ya yo le vuelvo a decir, el pueblo ecuatoriano va a evaluar, va a ver lo que teníamos y lo que efectivamente tenemos. Cuáles son los cambios que se han producido y si queremos volver o no a los gobiernos de las chequeras y que los bancos gobernaban en función de sus propios intereses. Rápidamente, asambleísta, conocimos también esta semana que el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, anunció el envío de un segundo paquete de enmiendas en los próximos días, en lo cual ya se estaría trabajando. ¿Este grupo de enmiendas seguiría su propio proceso? Sí, independiente del primer paquete. Por supuesto, tienen que cumplirse los requisitos de la Constitución, por lo tanto tienen que ser analizados por la Corte Constitucional y la Corte Constitucional tiene que determinar cuál es la vía adecuada también para esas propuestas si es que estas se llegan efectivamente a enviar. Se están discutiendo, se están analizando, hay distintos criterios, pero tienen que seguir el procedimiento que se ha establecido en la Constitución. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, sobre la consulta popular, ¿cuáles serían los efectos jurídicos de la consulta en el supuesto de que se realice y que se gane de alguna manera? Bueno, existen dos tiempos en el proceso de cambio constitucional. Uno que ya ha comenzado sobre 16 enmiendas que tienen el dictamen de la Corte Constitucional y que probablemente termine en diciembre del año 2015, un primer tiempo. Un segundo tiempo se inicia una vez que los cambios constitucionales sean aprobados por la Asamblea. En el primer tiempo, si la Asamblea Nacional está tratando 16 temas con 16 preguntas, no cabe que paralelamente se inicie un proceso de enmienda vía referéndum sobre esos mismos temas. El hecho de que se inició la enmienda por la vía de la Asamblea
prácticamente excluye la posibilidad de que pueda iniciarse un referéndum. ¿Qué pasa con la consulta popular, que es diferente? Ese proceso sí puede avanzar, porque la consulta popular no supone un cambio constitucional que tenga aplicación inmediata. La consulta popular supone una pregunta cuya respuesta viene a ser finalmente orientadora. Por lo tanto, la consulta popular de iniciativa ciudadana sí puede avanzar de manera paralela al proceso de debate y aprobación de enmiendas por parte de la Asamblea. Por ello considero que el Consejo Nacional Electoral debería cuanto antes entregar los formularios a aquellos que han acudido estos días en nombre de Compromiso Ecuador para que comience la recolección de firmas, y finalmente tendrá que pronunciarse la Corte Constitucional por lo que dice el artículo 104 de la Constitución sobre la constitucionalidad de esa pregunta. Pero no hay ningún problema en que la consulta popular ciudadana avance de manera paralela a todo el debate que debe realizar la Asamblea. Solamente el referéndum para enmiendas está bloqueado con el proceso en la Asamblea. Por lo demás, ¿qué puede hacer la Asamblea durante este año? ¿Aprobar las 16 enmiendas o aprobar una y dejar a 15 rezagadas? No está obligada la Asamblea a aprobar simultáneamente las 16 enmiendas. Por lo tanto, lo que yo presumo que ocurrirá en el mes de diciembre del año 2015 es que tendremos algunas enmiendas aprobadas y otras rezagadas. ¿Y qué puede ocurrir en el segundo tiempo, a partir de diciembre del año 2015? Que sí se podría activar un referéndum, allí sí, sobre lo que aprobó la Asamblea. Si la Asamblea aprobó la reelección presidencial indefinida e inmediata, una vez aprobado, se podría plantear un referéndum con las firmas correspondientes para que se decida sobre ese tema. Rápidamente, asambleísta, la Corte Constitucional ha dicho que realizará un control del trabajo de la Asamblea. ¿A qué se refiere con esto? Mire, creo que en la Corte no entienden hasta ahora cuál es la dimensión del control. Dicen que después de que se ha aprobado en segundo debate, debe ir nuevamente a la Corte Constitucional. Y yo creo que no es así. La Corte dice que sí. Otro control... ¿Pero dónde está establecido? No está establecido. Luego viene el otro control, el de la constitucionalidad por la forma, porque sí se puede demandar la inconstitucionalidad de una reforma o enmienda solo por la forma, no por el fondo. Pero ese proceso se activa mediante iniciativa de parte. No puede de oficio la Corte ejercer ese control. Por ello creo que los miembros de la Corte en ese punto, en el del control posterior, están bastante perdidos. En todo caso, serán los tiempos los que esclarezcan si puede o no intervenir la Corte o si directamente avanza la Asamblea. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández, por sus criterios. Amigos, esta semana hemos analizado el dictamen de la Corte Constitucional respecto del proyecto de enmiendas constitucionales, así como también el trabajo que deberá seguir al interior de la Asamblea Nacional para el trámite de esta iniciativa. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción del programa la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y el portal de noticias ecuadorenvivo.com. No me quiero despedir sin antes anunciarles que Tesis y Antítesis está cumpliendo ya un año al aire, de manera que los invitamos a ser parte de las sugerencias, aportar con sus inquietudes, observaciones respecto del programa, y les consultamos también a los asambleístas cuál es el balance que se hace luego de este año al aire del programa Tesis y Antítesis. ¿Cómo se han sentido? Bueno, creo que ha sido un importante espacio para discutir, para debatir. Esperamos que no solo hayamos contribuido en informar, sino también en transmitirle los puntos centrales de cada uno de los temas que aquí hemos tratado y diferentes puntos de vista para que sea la ciudadanía la que pueda participar activamente en democracia con una posición clara y definida. Creo que ha sido un espacio importante de debate. Asambleísta Torres. Bueno, además de haber sido un espacio para la controversia, indudablemente ha servido para que se puedan ilustrar aquellos que nos siguen sobre temas bastante técnicos en algunos casos de la Asamblea, otros temas de índole política. Ahora sería bueno esperar que las sugerencias nos lleguen, las críticas igualmente y si quieren los apoyos. Gracias, asambleístas. Entonces, amigos, reiterarles la invitación. Ustedes nos pueden escribir, como ya les mencionamos, a nuestra página de Facebook, Tesis y Antítesis. Hasta la próxima semana.